Buenos días a todos, soy el doctor Gustavo Adolfo Belagamba. El tema que hoy vamos a desarrollar es la Ley General del Ambiente número 25.675. La misma está contemplada en la unidad 4.2 del programa de estudio 2000 y en la unidad 3.3 del plan de estudio 2018. Es necesario que aclaremos cuál era la función o las facultades que tenían las provincias y la nación antes de la modificación de la Constitución del año 1994. La mayor parte de las normas ambientales eran dictadas por las provincias, ya que integraban el conjunto de facultades no delegadas al gobierno nacional en el marco de la Constitución Nacional. Pero a partir de la reforma constitucional se incorpora el artículo 41, en el que las provincias delegan parte de sus facultades reservadas originariamente, concediendo a favor de la nación la de dictar normas ambientales denominadas de presupuestos mínimos. Dicha delegación irá en la búsqueda de la uniformidad normativa y de políticas ambientales. Es así que la Ley 25.675, denominada Ley General del Ambiente, el Congreso Nacional la sanciona el 6 de noviembre del año 2002 y fue publicada el 28 de noviembre del año 2002 con el título de Política Ambiental Nacional. Esta Ley General del Ambiente es una ley marco ambiental que pretende establecer las directrices básicas y generales en torno de la cual deberán ser sancionadas las futuras normas ambientales que se dictarán en la República Argentina. ¿Cuál es la estructura de la Ley 25.675? Decimos que la misma está comprendida por 35 artículos y 2 anexos. Uno de los anexos, el acta constitutiva del Consejo Federal del Medio Ambiente, que se denomina COFEMA, firmada en fecha 31 de agosto de 1990 en la provincia de La Rioja. Es un organismo permanente para la conservación y elaboración de una política ambiental coordinada entre los Estados miembros. En este caso tenemos a todas las provincias, al gobierno federal y a la ciudad de Buenos Aires. Actúa como una persona jurídica con derecho público, integrado por una asamblea, una secretaría administrativa y una secretaría ejecutiva. El segundo anexo es el Pacto Federal Ambiental, que fue firmado el 5 de julio del año 1993 por la capital federal, las provincias, el gobierno federal y la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la finalidad de la misma? Es promover políticas ambientales adecuadas en todo el territorio nacional. Establece acuerdos marcos entre los estados y la nación o los estados provinciales entre sí. Este documento, al reconocer el COFEMA como instrumento válido para la coordinación de las políticas ambientales en la República Argentina y los estados firmantes, se comprometen a compatibilizar e instrumentar la legislación ambiental en su jurisdicción. Dentro del tema de la estructura de la Ley 25.675, observamos 3 partes en la misma. Primero, una parte que es la política ambiental, la segunda es los principios de la política ambiental y la tercera, los instrumentos de la política de gestión ambiental.
Dentro de la política ambiental vamos a encontrar 3 artículos. El artículo 3, que es el ámbito de aplicación de la ley, artículo 1, bien jurídico protegido, y el artículo 2, cuáles son los objetivos. En los principios de la política ambiental vamos a encontrar el artículo 4 y en los instrumentos de la política de gestión ambiental el artículo 8. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley? El artículo 3 establece: la presente ley regirá en todo el territorio de la nación. Sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se opongan a los principios y disposiciones contenidas en esta ley. Debemos entender que la ley es de aplicación en todo el territorio del país. Por ende, no necesita ningún tipo de ley de adhesión por parte de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ello no obsta que las provincias deban dictar legislaciones complementarias que la hagan operativas. Por ser ley de presupuesto mínimo, rige en todo el país. Y el piso de protección ambiental que ninguna legislación local debe contraponerla, solamente la podrán ampliar. Sus normativas tienen un carácter de orden público. ¿Qué entendemos por orden público? Entendemos que son todas las cuestiones cuando responden a un interés general, colectivo, por oposición a las cuestiones de orden privado, en las cuales solo juega un interés. ¿Cuál es el bien jurídico protegido de la presente ley? La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Como observamos en este artículo, la dimensión ambiental se completa en 3 interfaces de presupuestos mínimos. La primera es gestión ambiental y adecuada del ambiente. La segunda, preservación y protección de la diversidad biológica. La tercera, implementación del desarrollo sustentable. ¿Qué entendemos por presupuestos? Vamos a entender a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo un territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar esa protección ambiental. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el bien jurídico protegido acá es el ambiente. Cuando hablamos de protección del ambiente, esta no se limita solo al ecosistema natural, sino que comprende las actividades antrópicas, o sea que protege los bienes culturales, materiales, inmateriales, inclusive el patrimonio histórico. Cuando hablamos de política, se debe concretar a políticas claras y aplicables en relación a la calidad de nuestra biodiversidad. Y cuando hablamos del vocablo sustentable, acá se está refiriendo al concepto de desarrollo sustentable que ya viene del famoso informe Brundtland, el cual define como derecho sustentable al desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. ¿Cuál es el objetivo de la presente ley? En el artículo 2 enuncia las políticas ambientales nacionales deberá cumplir los siguientes objetivos.
y hace una enumeración como ser asegurar la prevención, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas, en las diferentes. Segundo, promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras en forma prioritaria. Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión. Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales. Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos. Asegurar la conservación de la diversidad biológica. Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo. Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal. Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso a la población de la misma. Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional. Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. Como vemos, se hace referencia al uso racional de los recursos naturales y al mantenimiento y equilibrio de los sistemas ecológicos. ¿Cuáles son los principios de la política ambiental? En el artículo 4 de la mencionada ley, define la interpretación y aplicación de la presente ley y de toda otra norma a través de lo cual se ejecute la política ambiental estará sujeta al cumplimiento de los siguientes principios. ¿Pero qué entendemos por principios? Los principios son directrices que sirven de justificación racional de todo el ordenamiento jurídico. Son, por lo tanto, pautas generales de valoración jurídicas. En dicha ley enuncia cuáles son los principios que deben tenerse en cuenta. Y así tenemos el principio de congruencia, el principio preventivo, el principio precautorio, el principio de equidad intergeneracional, el principio de progresividad, el principio de responsabilidad, principio de subsidiariedad, principio de sustentabilidad, el principio de solidaridad y el principio de cooperación. En el artículo 6 de la presente ley, enuncia cuáles son los presupuestos mínimos y dice que se entiende por presupuestos mínimos establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional a toda norma que conceda una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para organizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la prevención ambiental y el desarrollo sustentable. En este caso, vemos cómo tiene en cuenta la definición de lo que se considera como presupuestos mínimos. Otro artículo que es importante resaltar es el artículo 7, que hace referencia a la competencia judicial. En el artículo 7 dice: la ley contempla la competencia judicial general atribuida a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o persona.
competencia especial de los tribunales federales, en tanto se trate de actos u omisiones que degraden o contaminen residuos ambientales jurisdiccionales. ¿Cuáles son los instrumentos de la política y gestión ambiental? En este caso está el artículo 8, que enuncia los instrumentos de la política y gestión ambiental, que van a ser los siguientes: el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, el sistema de control sobre el desarrollo de actividades antrópicas, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. Además, es importante resaltar que dentro de la enumeración de los artículos, en el artículo 27 define lo que es el daño ambiental. Y en él establece: el presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos, que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Y acá hace la definición del derecho ambiental. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos. Resulta trascendente la responsabilidad específica por daño ambiental, independientemente de la responsabilidad civil o penal. Consiste en el restablecimiento del ambiente al estado anterior al daño, o de resulta imposible la obligación de una indemnización sustitutiva que va a determinar la justicia ordinaria provincial, o en su caso la justicia federal, y va a ser la cual dicha indemnización deberá depositarse en el Fondo de Reparación Ambiental creado por esta ley. ¿Quiénes son los que están legitimados? En el artículo 30 dice: producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado el afectado, el defensor del pueblo, las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional. Y agrega que también estarían legitimados el Estado nacional, provincial o municipal. Asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. Un artículo también que es importante es el Fondo de Compensación Ambiental, que está en el artículo 34. Dicho fondo se va a crear para mitigar los daños ambientales. Y así dice el artículo 34. Créase el Fondo de Compensación Ambiental, que será administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales, asimismo a la protección y preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente. Las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado. La integración, composición, administración y destino de los fondos serán tratados por las leyes especiales. Es necesario resaltar que solamente hice hincapié en algunos artículos
de la presente ley. La ley 25.675 es completa en cuanto tiene todas las disposiciones para proteger al medio ambiente. ¿Cuál es la bibliografía que ustedes pueden acceder? Así complementan el tema que se ha desarrollado. Tenemos que la Ley General del Ambiente, propiamente dicho, que es la 25.675, y algunos tratados de derecho ambiental, que es del autor Carlos Arcocha y Horacio Allende Rubino, Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental de la doctora Silvia Nona, Presupuestos Mínimos Ambientales del doctor Mario Valls, y después tenemos Derecho a los Recursos Naturales y Ambiente, que es un trabajo ya publicado en la facultad. Muchas gracias, nos veremos próximamente.